Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Hoy creo que vas a poner delante de los que escuchan el programa a un personaje, un alemán, que es conocido como el maestro, así que debe ser un tío de mucha talla, el maestro. Bueno, primero sitúanos en los alrededores sociales, intelectuales, etcétera, su entorno en ese momento. Pues Eckhart, el maestro Eckhart, como bien has dicho, vive entre el siglo XIII y el siglo XIV. El nombre del título de maestro es interesante porque era más o menos el equivalente a lo que hoy podríamos llamar catedrático. Es decir, que va a ser un hombre que, aunque nos va a adentrar por los caminos de la mística, era también un erudito, un profesor de bastante talla, incluso en la Universidad de París. La época en la que vivió pues fue una época de tránsito. Estamos en el paso de la Edad Media, del mundo medieval, al nacimiento de la época moderna, que es ese siglo XIV. Y entonces va a ser un siglo de muchas transformaciones. El siglo XIII, que es digamos, la primera parte, el siglo XIII en la Europa medieval había significado el triunfo de la escolástica, del gótico, de la cultura cristiana madura, podemos decir, y frente a esa eclosión, esa explosión de las artes, del saber del siglo XIII, el siglo XIV va a ser un siglo de crisis. La propia escolástica va a entrar en crisis, va a haber personajes, filosofías escolásticas pero disidentes, como por ejemplo Guillermo de Ockham, del que ya hemos hablado en esta serie, Duns Scoto, o sea, personajes que van a poner en tela de juicio esta cuestión. Y luego, por otro lado, la situación que provocó la peste fue una situación muy trágica. Murieron muchísimas personas y el mundo dejó de ser tan bonito como se veía en el siglo XIII, que todo parecía pues que era un orden muy armonioso, todo muy perfecto, para pensar que a lo mejor el orden del mundo no era tan bonito. Y entonces ahí surgen algunos movimientos muy interesantes. Algunos son de fanatismo religioso, otros de corte apocalíptico. Hay mucha exaltación, culto, podemos decir, incluso a la muerte. Y surge también este movimiento que vamos a ver hoy, que es la mística. Un intento de buscar una espiritualidad también superior o diferente de la que había hasta ese momento. Es evidente, por lo que cuentan sus biógrafos, que este hombre, como tantos otros grandes pensadores, especialmente no solo del tiempo antiguo, este hombre nació en una familia acomodada, una familia con posibles, evidentemente era un hombre inteligente, y aprovechó el ser de una familia rica para ser un destacadísimo estudiante y después profesor. Veamos algunos aspectos de su vida muy resumidos, porque en realidad nos importa más su obra que su vida. Pues intento ser breve, aunque tiene una vida apasionante, pero bueno, nace en el año 1260, va a ingresar en la orden de los dominicos. Los dominicos era una de estas órdenes mendicantes, orden conocida también con el nombre de la orden de los predicadores. Obtiene el título en teología, va a estudiar en la universidad y va a ser profesor en la Universidad de París. Esto significa que es un teólogo educado en la tradición de Tomás de Aquino, que tiene una profundidad importante, profesor también en Colonia.
En la orden de los dominicos tuvo también distintos cargos. Fue predicador, es decir, no era solamente un profe, un maestro, un magíster. Era también un hombre que tuvo una carga importante en cuanto a la administración de su orden y luego que predicaba que era la finalidad de los dominicos y además utilizando el alemán. Murió en el año 1327 y un poquito después de su muerte se publicó una bula de excomunión porque algunas de sus doctrinas fueron un tanto peliagudas. Los grandes pensadores creo que en general salían con ideas que parecían novedosas, profundizaban más en lo que ya se conocía y este seguramente es un caso de eso, como para que incluso post-mortem la furia inquisitorial se fije en él y digo, quieto, quieto, y lo sentencian. ¿Cómo fue esto del proceso inquisitorial? ¿Por qué? Bueno, pues curiosamente es al final de su vida, porque es un hombre que ha tenido cargos en una orden importantísima de la cristiandad en ese momento, como era la orden de los dominicos. Él sabía, él era consciente de que sus ideas, su pensamiento, su teología podía ser chocante y que incluso podía ser malinterpretado. Entonces lo que él decía es que hay que escuchar bien lo que él dice y la intención de lo que él está hablando. Entonces, bueno, pues hay todo un proceso sobre sus doctrinas que parecían bastante heréticas. Ya veremos que hacía afirmaciones que pueden resultar, pues eso, arriesgadas o difíciles. Y entonces, al poco de su muerte, se publica esa bula papal en la que se dice... Fíjate, son unas palabras bastante fuertes. Dice, seducido en efecto por aquel padre de la mentira que frecuentemente adopta la figura de un ángel de luz para difundir la oscuridad tenebrosa y odiosa de los sentidos en lugar de la luz de la verdad, este hombre, es decir, Eckhart, conducido en el error contra la verdad esplendorosa de la fe, ha hecho crecer en el campo de la Iglesia espinas y cizaña, esforzándose por producir cardos nocivos y espinos venenosos. Ha enseñado numerosos artículos que oscurecen la verdadera fe en muchos corazones y ha mostrado su doctrina en su predicación ante el vulgo, lo que asimismo ha expuesto por escrito. Entiendo que desde luego este hombre fue brillantísimo, o sea que era un hombre muy preparadísimo, como que llegó a tener, como tú mencionaste antes, yo estoy mirando una biografía, se le nombró provincial de los dominicos en Sajonia, asumiendo la administración de 50 conventos y 11 naciones. O sea que llegó a un nivel muy alto. Y yo, de una manera muy brevísima, pero su proceso que ya vendría un poco de antes, ¿no sería también un poco de incomprensión y envidia? Pues yo creo que la parte de incomprensión seguro, porque la verdad es que es una doctrina, cuando uno lo lee, un pensamiento que aunque él era dominico, pues no es el pensamiento que cuadra con el pensamiento de Santo Tomás. Yo incluso diría que si Santo Tomás se había ido mucho del lado de Aristóteles, que Aristóteles era muy materialista, Eckhart se va a ir más del lado de Platón, que es más espiritual, más místico y demás. Pero estos cargos que tú decías que él ha tenido en la orden de los dominicos, esto es muy importante, porque los dominicos, sus cargos administrativos, los nombraban por elección. Es decir, no eran cargos que venían desde arriba, desde los papas o los obispos, sino que era la propia comunidad de los dominicos la que nombraba a sus dirigentes. Entonces, es un hombre que por un lado es muy profundo en cuanto a su pensamiento, quizá difícil de entender y él es consciente de ello, pero luego debía tener una vida muy impactante. Hay un historiador especialista en el pensamiento medieval que se llama Etienne Gilson que dice lo siguiente, dice, esta doctrina de Eckhart no hubiera pasado de ser una curiosidad especulativa a no ser por la profunda vida espiritual de que estaba animada. O sea, este hombre no era un teórico del pensamiento, sino que era también un pastor y una persona que era muy querida y reconocida por su orden y por la gente donde trabajaba. Entonces, ¿podría haber algo de envidia? No lo sé. El caso es que no solamente su pensamiento, sino que también su vida impactó e influyó en otros. ¿Podemos resumir la obra del maestro? Pues distinguir en primer lugar que él escribió, por un lado en latín, y por otro lado también en alemán. Y esto es una cosa muy importante porque es un autor que está creando el lenguaje filosófico alemán, porque antes, claro, todo el pensamiento cristiano
se elaboraba en latín. Y él efectivamente escribe una serie de obras en latín que van dirigidas fundamentalmente a teólogos, son obras académicas, tratados sobre la oración dominical, el comentario al libro de las sentencias, que es una cosa muy típica en aquella época, las cuestiones parisienses, que es un libro interesantísimo, sobre todo la primera cuestión, luego también comentarios bíblicos. Estos son obras escritas en latín. Y luego también en alemán tenemos obras como sobre el discernimiento espiritual, el Liber Benedictus, una obra muy interesante que se lleva por título Sobre el desprendimiento, y luego un conjunto de sermones que quedan por ahí, algunos se consideran que son auténticos, otros no, algunos de ellos seguramente recogidos por sus oyentes, que es interesante que estos sermones no están en latín, que estos sermones pues fueron registrados en la lengua alemana. Estamos a un siglo de la Reforma, bueno, a un siglo quizás menos, de movimientos de prerreforma, y anunciando también la importancia de poder hablar de la fe en la lengua que uno utiliza de forma cotidiana, no en el latín, que al final pues el vulgo, entre comillas, es decir, la gente común no podía entender. Los biógrafos dicen que estaba influenciado por el neoplatonismo y que fue acusado de panteísmo. Entonces, ¿cuál era lo que transmitía o lo que entendieron de Hartel, de este maestro tan notable, acerca de Dios? Bueno, pues el concepto de Dios es un concepto que va en la línea de lo que se había llamado en la tradición cristiana teología negativa. Esto es, en sí mismo, Dios es inefable. Dios es algo, el ser divino es algo que no podemos alcanzar. Incluso él hace una distinción que a mí me parece muy interesante. Dice, Dios es lo que nosotros conocemos. Ahora, el ser divino es más de lo que nosotros podemos conocer. Es decir, Dios excede todo ser. Es más, llega a decir Eckhart que Dios no es simplemente ser. ¿Por qué? Dice, porque Dios es más que ser. Dios es la causa del ser. O sea, Dios no es que sea un ser más entre el conjunto de los seres. Dios no es un ser. Dios es más que ser y por tanto es la causa del ser. Una afirmación que, claro, todo esto pues podía ser muy chocante en este momento y lo es hoy en día, ¿no? Dice, hay que rechazar el ser para que él pueda ser causa del ser. Dios no tiene causa, es decir, Dios es la causa de las cosas y la causa de la existencia. Él entiende que Dios es una unidad perfecta y él la ve como entendimiento. Hay una obrita interesante que es un comentario al prólogo del Evangelio de Juan y él cita una cosa muy interesante en cuanto a esta inmaterialidad de Dios o este ser de Dios que es distinto de lo que nosotros entendemos comúnmente por ser. Que Juan al principio del Evangelio no dice en el principio era el ser, sino dice en el principio era el verbo. Esto es, Dios es la inteligencia que produce, que genera, que crea todas las cosas. Hay que pensar también el contexto, esto es importante, el contexto en el que se está produciendo todo esto. Y era la influencia de Aristóteles y de la filosofía del Estagirita, de la filosofía griega sobre todo Tomás de Aquino. Entonces ahí el concepto clave era el concepto de substancia. El ser se entiende como una cosa. ¿Y qué es lo que está diciendo Eckhart? Mire, señor Aristóteles y señor Santo Tomás, Dios no es una sustancia, Dios no es una cosa más entre las cosas. Avanzamos un poquito, aunque todo está alrededor de lo que acabas de comentar ahora. Según el maestro Eckhart, ¿qué es el ser humano? O más bien, ¿qué es la parte espiritual del ser humano? Eckhart parte de la idea de San Agustín. San Agustín había dicho que el alma humana era tripartita, era memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, este es el punto de partida. Como vemos, es un punto de partida que va más hacia Agustín, que va más hacia el platonismo, como tú citabas hace un momento, o el neoplatonismo, pero Eckhart añade una cosa que es clave en su concepción del hombre y del alma. Es que además de memoria, entendimiento y voluntad, hay algo que él llama el fondo del alma, la ciudadela del alma, que es una especie de centella o de chispa que hay en el fondo del alma humana, que es la presencia de Dios mismo. O sea, Dios habita en el interior del alma humana como una chispa, como un refugio,
como un fondo, porque está en lo más interior del alma humana. Es lo que dice el salmista, ¿no? En Dios solamente está callada mi alma. O sea, ese fondo último del alma donde uno cuando mira puede encontrar a Dios. Entonces, él llega a decir que esta parte del alma, esta chispa, esta centella, este refugio, esta fortaleza, esta presencia de Dios, no es algo creado, sino que es el propio Dios habitando en el corazón del hombre. Y dice algo que creo que es muy interesante, dice, Dios es más íntimo a cada uno de nosotros que nosotros mismos. Hace muy poco tiempo, en El País, en el diario El País, se leía lo siguiente. El teólogo y filósofo alemán maestro Eckhart fue procesado por la Inquisición en el siglo XIV por afirmaciones que se consideraron herejías, entre ellas que el mundo existe desde la eternidad y que Dios necesita al hombre tanto como el hombre a Dios. ¿Esto se corresponde con ese personaje que tenemos hoy delante o es un comentario disparatado? Pues a mí me parece que igual que el Tribunal de la Inquisición igual no entendió muy bien a Eckhart, yo no sé, el autor del artículo del País tendría que leerlo con más calma, me parece un poquito fuerte lo que está diciendo. Lo que está diciendo el maestro Eckhart es lo que está buscando es una relación personal del alma humana con Dios. No es que Dios necesite al ser humano. No, lo que pasa es que tiene expresiones que son muy interesantes, muy curiosas. Y te voy a decir una que quizás te sorprenda a ti y a nuestros oyentes. Y es que Dios tiene que nacer en el alma humana. A lo mejor el autor de este artículo iba por ese sentido, pero no es que Dios necesite nacer, es que Dios quiere nacer en nosotros. Cristo tiene que nacer en nosotros. Es esa chispa del alma que ya tenemos, Dios quiere que sea avivada para que nosotros podamos tener con Él una relación íntima, una relación personal. Y yo por lo menos entiendo así la obra del maestro Eckhart. No es tanto como una dependencia ontológica, es decir, ontológica tiene que ver con el ser, porque según lo que estamos viendo no tiene sentido, ya que Dios no es un ser igual que los seres, o sea, Dios no es una persona, como nosotros somos personas. Dios es algo más que eso. Entonces, reducirlo a que Dios es un ser que necesita otro ser como el ser humano para existir o para ser me parece complicado. Y luego también la idea de la eternidad del mundo ya estaba apuntada también por el pensamiento aristotélico, y Tomás de Aquino cuando habla de la creación habla de cosas parecidas que no era. Yo creo que por el tema de la creación no tanto. Por el panteísmo latente es posible que sí hubiese no sé, algún tipo de rechazo por parte de la Iglesia oficial en ese momento. Eso puede ser. Bueno, entonces ya no tienen más remedio que decirnos esencialmente qué es eso de panteísmo. ¿Todo Dios? Sí, el panteísmo es una doctrina que establece que Dios es todo, que Dios y las cosas son iguales. Entonces, ¿era panteísta Eckhart? Yo creo que no, en absoluto, porque es que decir que las cosas son Dios es una afirmación muy fuerte. Algunos pensadores han sostenido esto, pero en el caso de Eckhart no es así, porque no está diciendo que Dios sea las cosas, sino que Dios es la causa de las cosas. O sea, que es la negación y absolutamente contrario al panteísmo, aunque es posible que algunos lo identificaran de esa manera. ¿Por qué? Pues porque la unión del hombre con Dios que se produce en el proceso místico, en esa relación personal en la que Dios habita en el hombre y el hombre habita en Dios, es una relación muy íntima. Pero decir que esa relación íntima es panteísmo, a mí me parece que es demasiado arriesgado. O sea, es interpretar de una forma un tanto forzada, creo yo, por lo menos la intención de Eckhart. Entonces, ¿cómo se encuentra el hombre con Dios según Eckhart? Pues Dios habita en el interior del alma humana. Hemos visto esa chispa, esa ciudadela interna del alma. Entonces, lo que está diciendo Eckhart es algo que ya había dicho San Agustín. Agustín decía, no busques fuera, en el interior del hombre habita la verdad. Es decir, Eckhart
considera que el amor a las cosas del mundo, en el fondo, lo que produce es amargura. Y lo que tiene que hacer el ser humano, si quiere de verdad encontrar a Dios, es quitar el ruido y dejar que esa chispa interior que Dios ha puesto, que es Dios mismo, que está en nosotros, le ilumine. Porque si uno busca ahí en ese interior, encontrará las palabras de Jesús: el que viene a mí no le echo fuera. O sea, Dios está llamando a la puerta. Dios está queriendo que el hombre le busque, pero no le busque entre el ruido de las cosas, entre los despistes que hay en este mundo y en la cotidianidad de la vida, sino en la propia paz y en la quietud de su alma. Dice el profeta: buscadme y viviréis. ¿Dónde? Buscadme, ¿dónde? Pues escuchar esa voz de Dios que nos llama desde el fondo de nuestra propia alma para reconciliarnos con Él. Es interesante que en todo este tiempo, en todo lo que has dicho de este maestro extraordinario, no aparece mencionada la palabra de Dios. Me parece interesante. Sí, esto da que pensar. Es un profesor que está hablando de una mística especulativa, de una mística muy agustiniana, del fondo del alma y todo esto. Pero hay toda una apoyatura también en la escritura de estas cuestiones que él afirma. Por ejemplo, en su ontología, la palabra ontología otra vez no sale, significa su concepción del ser. Él lo fundamenta en ese prólogo que estudia del Evangelio de Juan, de su concepción de Dios como algo que trasciende el ser. Y en todas estas cuestiones está el pensamiento patrístico, está el pensamiento neoplatónico, pero están también sin duda las Sagradas Escrituras, es decir, no es algo ajeno. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré y cenaré con él. ¿Qué es lo que está haciendo Eckhart? Interpretar esto desde un punto de vista de que la puerta a la que llama Cristo es la puerta del corazón, que Cristo está ahí dentro, que Dios no es algo ajeno al hombre. Y todo eso pues es una hermenéutica, es una exégesis, una forma de interpretar la escritura pues peculiar, pero no por ello... A mí me parece muy enriquecedora. Otra cosa es decir, bueno, pues es que todo hay que reducirlo a este pensamiento místico de Eckhart. No, pero a mí la idea de ese deseo, de ese anhelo que tiene Eckhart, que es en el fondo de su obra, lo que quiere transmitir, de tener un contacto íntimo y personal con Dios, esto va a tener después muchas repercusiones en la historia. Que el contacto con Dios no es una cuestión de ir a un culto, de una serie de sacramentos, de cosas externas, sino que la relación con Dios tiene que ser una relación profundamente vital y personal. ¿Qué es entonces, ya desarrollando un poco lo que estás diciendo, sin duda alguna, qué es la mística? La mística es una vía de acceso a Dios que subraya sobre todo este aspecto relacional del que estamos hablando. Entiende que Dios no es solamente un conocimiento teórico o una fe afirmativa de un determinado credo, sino que la fe tiene algo, o la relación con Dios, mejor dicho, tiene algo y mucho de experiencia vital. O sea, la experiencia directa de Dios, la experiencia de Dios habitando en el hombre y tocando la vida del hombre. O sea, a última hora, de una relación personal con Dios. Es exactamente una relación de intimidad, o sea, una relación personal de no te conozco porque sé tu nombre y cuánto mides, no, es una relación de conocimiento en el cual uno sabe que conoce a Dios, pero se sabe también conocido por Dios. Yo sé que Dios me quiere y yo sé que Dios me conoce. Entonces, es una relación personal en un doble sentido. ¿Qué nos ha quedado de la influencia de este hombre? ¿Qué nos ha quedado? ¿Qué se ha ido incorporando al pensamiento teológico principalmente a partir de este hombre? Eckhart es un místico alemán muy importante y la época en la que estamos viendo es una época anterior a la Reforma. Entonces, Eckhart va a influir en muchísimas personas. Va a influir en Juan Taulero, que fue uno de los inspiradores de la obra de Lutero.
esta idea que va a tener Lutero de la relación personal, de la fe como algo interno. Enrique Suso también fue otro personaje muy influido por Eckhart. Luego en los Países Bajos, Ruiz Boeck, Gerardo Grote, que es el fundador de los Hermanos de la Vida Común. Fíjate, los Hermanos de la Vida Común estudiará Erasmo de Róterdam, o sea que también hacia el humanismo y hacia esa forma de religiosidad interior también le llegará la mística alemana. La obra de Kempis también, la mística de imitación de Cristo. O sea que yo creo que todos los caminos de la mística, de esa búsqueda de comunión directa con Dios, han tenido en esta mística alemana, especialmente en el pensamiento de Eckhart, pues una importancia muy grande, una influencia muy grande. Tú decías antes que él en realidad tiene de fondo ideas, pensamientos, declaraciones de la Biblia, de la Escritura, pero que lo que pasa es que él se lanza a reflexionarlas, a elaborar esa reflexión. Por ejemplo, tú mencionabas su prólogo del comentario del Evangelio de Juan, y efectivamente a partir de esa idea, en el principio era el verbo. Ahora, eso desarrollado por una mente tan prolífica y tan educada y ya ampliado su pensamiento, eso puede dar uno, sin salirse de lo que después aparece a lo largo del Nuevo Testamento, por ejemplo, pues puede llegar a elaborar pensamientos que decimos, ahí va, oye, pues yo no había pensado eso, y tienes que pensar mucho más para encontrarte con él. Claro, es que Eckhart no es un místico exaltado. O sea, a veces pensamos en los místicos como alguien que tiene arrebatos por ahí, cosas muy sublimes, que no digo yo que no existan o que no sean así o que no sean incluso buenas, pero es que Eckhart no es un exaltado, es un maestro, es un profesor de teología en lo que era la universidad más importante de ese momento. Y entonces su idea principal, de esa idea de una comunión directa con Dios, pues va a hacer precisamente que se entienda la fe no desde una manera académica. O sea, es que lo importante, aunque él era profesor, para él lo importante no es ese contenido académico, sino que los hombres, todos, los hombres y las mujeres, porque esto también era muy importante en su orden religiosa, que los hombres y las mujeres podamos tener con Dios una relación directa. Entonces, esto va a plantear cuestiones, y perdón que me voy un poco de la pregunta, pero cuestiones tan interesantes como, bueno, si el hombre puede tener una relación directa con Dios, la Iglesia es la mediadora entre Dios y el hombre. Y claro, esto es un poco, y podía ser un poco peligroso en aquel momento. Es que a través de qué puedo yo tener una relación directa con Dios? Pues a través de que yo sea hecho hijo de Dios. Es decir, que Cristo, el Hijo de Dios, nazca en mí, que son cosas muy profundas, pues por supuesto, pero que tienen y que van a tener repercusiones históricas. Y cuando una persona escucha esta enseñanza de Eckhart y lo piensa y lo analiza, dice, qué interesante, qué profundidad. Y lo que se está produciendo, como estamos viendo, no es un academicismo escolástico, sino más bien lo contrario. La escolástica está de capa caída, y lo que se está buscando, en lugar de doctrinas teológicas, filosóficas muy elevadas, lo que se está buscando es lo contrario, una relación directa con Dios. Y es verdad que tendremos que esperar a la Reforma para que vengan Lutero y otros a decir, oiga, pero es que el camino, lo que nos ilumina el camino para llegar a Jesús es la propia palabra revelada por Dios. Pero de alguna forma Eckhart está bien abriendo ese camino de que es que lo que tenemos que tener es una relación auténtica, personal y verdadera con Dios. ¿Recomiendas algo para leer acerca de Eckhart o relacionado? Pues lamentablemente yo en castellano conozco muy pocas cosas de Eckhart. Hay libros sobre Eckhart, pero del propio Eckhart ojalá se tradujese más y se pudiese leer más. Pero hay una obra de Eckhart que lleva por título, es una colección de varios libros, lleva por título El fruto de la nada y otros escritos. Y ahí pues hay varias obras de Eckhart que se pueden y es asequible para leerlo en castellano. Bueno, pues muchas gracias, señor maestro, por hablarnos de otro maestro. Muchas gracias. Gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.